¿Alguna vez te sentiste culpable por algo que hiciste, pero que nadie más sabe que has hecho? Es un poco raro, ¿no? Porque si nadie lo sabe, ¿por qué te ibas a sentir culpable? Total, nadie lo vio, nadie lo ha visto. Sigue con tu vida y ya está, ¿no? Ya. Pero es que hay una sensación que es bastante rara y es la sensación de saber que aunque nadie diga nada, aunque nadie lo sepa, tú sigues volviendo a eso que hiciste, a veces durante muchos años. Y entonces hay una pregunta muy interesante que me surge aquí y es que, ¿por qué necesitamos castigarnos cuando nadie nos está castigando? Porque la culpa no necesita ni un juez, ni que nadie nos descubra, ni nada de eso. Lo único que necesita es que nosotros sepamos que hicimos algo. Y quizá por eso la culpa es uno de los lugares, una vez más, donde la filosofía y la literatura se juntan. Porque la filosofía lleva muchos años, muchos, intentando responder a lo que es, a lo que significa ser responsable de nuestros actos. Y la literatura nos pone en la cabeza de alguien que ha hecho algo y tiene que convivir con esa cosa que ha hecho y que ya no puede deshacer. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿qué significa realmente ser culpable? ¿Ves esta pluma? La dejo caer. Si ahora se hubiera roto, yo podría sentirme culpable por haberla roto, ¿no? Causa, efecto. Hice algo mal, consecuencia. Me siento culpable. Pero es que no siempre funciona así. A veces podemos sentirnos culpables por cosas que hicimos, pero también por cosas que no hicimos. Y por cosas que ni siquiera controlamos. Por ejemplo, nos podemos sentir culpables por querer, por pensar o por desear algo. Nos podemos sentir culpables por haber sobrevivido a algo. Nos podemos sentir culpables, y ojo cuidado que esto es muy común, nos podemos sentir culpables por estar felices cuando la persona a la que queremos está sufriendo. Entonces, la relación entre culpa y responsabilidad empieza a romperse. Y se empieza a romper igual porque no todo aquello de lo que nos sentimos culpables es algo de lo que realmente somos responsables. Y aquí es donde entra nuestra primera mención de hoy, nuestro primer señor, en este caso, Karl Jaspers. Se ve que este buen señor, después de una de las catástrofes más grandes del siglo XX, no tuvo otra cosa mejor que hacer que ponerse a reflexionar sobre los distintos tipos de culpa, porque decía que las distintas formas de culpa no significan lo mismo. Me explico. Él dijo que hay culpa criminal, que hay culpa política, que hay culpa moral y que hay una culpa mucho más interesante, pero también mucho más complicada, y yo no me voy a meter ahí, que es la culpa metafísica. Entonces, como yo no soy metafísica, voy a explicaros por encima a lo que se refería nuestro amigo Jaspers. Decía que no es lo mismo cometer un delito a formar parte de una sociedad que permite una injusticia. No es lo mismo haber hecho daño directamente que haber podido actuar y no haberlo hecho. Y esto nos obliga a separar dos cosas, dos palabras que normalmente parecen sinónimas, pero que no lo son, que es la culpa y la responsabilidad. Porque, queridos y queridas mías, podemos sentirnos responsables sin tener la culpa de algo. Podemos ser culpables sin sentirnos responsables. Podemos querer arreglar algo que nosotros no causamos. Entonces, igual la culpa no es simplemente una prueba de que hemos hecho algo malo. Igual es una señal de que la relación que tenemos nosotros mismos con nuestras acciones es muy complicada. Y aquí es donde entra nuestra segunda mención de hoy, uno de mis filósofos favoritos, el cual yo empecé a leer cuando
el adolescente. Y es Nietzsche. Yo soy consciente de que con 16 años no es muy normal leerte genealogía de la moral como hice yo, pero yo siempre fui una persona curiosa y moriré siendo curiosa, es lo que hay. Entonces, Nietzsche decía que sí, que todo lo que habían hablado antes de él sobre la culpa, que estaba muy bien, muy, muy bonito todo, pero que no explicaban lo importante. Dice, sí, vale, nos sentimos culpables, pero ¿de dónde sale la culpa misma? La culpa propiamente dicha, ¿de dónde sale? ¿Qué es la culpa? No me estás explicando nada. Entonces Nietzsche cogió un día y dijo, pues mira, voy a explicarlo yo, a ver qué pasa. Y lo que pasó fue lo siguiente. Vosotros, si lleváis aquí desde los primeros vídeos, sabréis que a mí, personalmente, me gustan mucho los idiomas. Y en alemán ocurre una cosa muy curiosa. La palabra Schuld en alemán significa culpa, pero también significa deuda. Aquí es donde entra Nietzsche, porque decía que la culpa es una deuda. La culpa, antes de ser una reparación moral, es algo mucho más sencillo. Es alguien que debe algo. Eso es lo que decía nuestro compañero. Decía que existe una deuda y si no se paga, tú tienes que responder por ella. Desde ahí, Nietzsche intenta reconstruir una parte de lo que es la historia moral y dice que la culpa empieza, pues eso, con el lenguaje de la deuda, ¿no? Que tú hiciste algo y debes algo a alguien, debes una compensación, debes una reparación, debes algo. Y por eso te sientes culpable, porque estás en deuda. Y por eso también la culpa tiene una estructura un poco extraña, porque muchas veces seguimos sintiéndonos, ¿no?, culpables, seguimos sintiendo que debemos algo a alguien y realmente ya no sabemos exactamente el qué ni a quién, ya no sabemos ni lo que debemos ni a quién se lo debemos, pero nos seguimos sintiendo culpables. Y por eso Nietzsche dice que la culpa es una deuda que seguimos intentando pagar incluso cuando ya no sabemos quién es nuestro acreedor. Y aquí la literatura, ya entramos de lleno en lo que nos gusta, la literatura, que bueno, la filosofía también nos gusta, pero bueno, la literatura lleva muchos años haciendo la pregunta que la filosofía formula desde otra manera. Y es la pregunta de qué ocurre cuando una deuda, culpa, se instala dentro de nosotros. Nuestra obra de hoy, primera obra literaria, se llama La letra escarlata, escrita por Nathaniel Hawthorne. Es una obra bastante conocida, pero bueno, os pongo en contexto. Tenemos a nuestra protagonista, que es juzgada públicamente por la sociedad. Y tiene que llevar sobre sí como una marca que recuerda a todos su transgresión. Pero lo interesante es no solamente el castigo, sino lo que ocurre cuando una sociedad decide convertir una acción en una identidad. Porque una cosa es decir que tú en un momento determinado hiciste algo malo y otra cosa es decir que eres una persona mala por eso que hiciste. Es decir, que hayas hecho algo malo no te convierte en alguien malo, porque es una cosa muy distinta. La primera frase está hablando de una acción, está juzgando una acción, hiciste algo mal, vale. Pero la otra frase está juzgando una persona entera. Y es una diferencia muy importante, porque aquí entra en juego lo que es la culpa y la vergüenza. Porque la culpa, efectivamente, como venimos diciendo, puedes decir que sí, que vale, hiciste algo malo, te equivocaste. Bien, pero es que la vergüenza acaba diciendo que tú eres malo, que hay algo mal en ti. Y cuando la culpa deja de ser, digamos, una señal, deja de señalar lo que hemos hecho y empieza a definir quién creemos que somos, deja de ser únicamente una forma de responsabilidad y se convierte muchas veces en una condena. Y aquí es donde saltamos ahora otra vez a la filosofía
para mencionar a nuestro tercer invitado de hoy, que es Freud. Si conocéis un poquito a Freud, sabíais que él decía que había como 3 niveles, ¿no? El ello, el yo y el superyo. Y explicándolo muy rápido y muy mal, básicamente decía que el ello es pues esas cosas primitivas, ¿no? Los deseos. El yo es decir, es como darle una vuelta a los deseos, es decir, vale, quiero esto, pues párate un momento a pensar, quieto un momento antes de actuar. Y el superyo es como la moral, ¿no? La culpa. Y él decía que la culpa, si la culpa puede convertirse en una voz interior, el superyo, entonces ya no necesitamos a nadie que nos castigue, porque lo podemos hacer nosotros mismos, porque el juez pasa a estar dentro de nosotros. Y lo más inquietante de todo esto es que muchas veces ese mismo juez, es decir, nosotros, no sabemos, no conocemos muy bien las leyes por las que nos estamos rigiendo para juzgarnos. Me explico, hay personas que se sienten culpables sin saber exactamente por qué. Hay personas que se castigan por cosas que no estaban bajo su control. Hay personas que, no sé, que continúan pagando una deuda, como decía Nietzsche, que quizá nadie le está reclamando. Entonces, aquí aparece algo que la literatura, como siempre, entiende especialmente bien, y es que la culpa no es solo una idea abstracta en el mundo de las ideas, sino que es una forma de vivir. Es despertarse un día y acordarse de lo que hiciste. Es intentar justificar una decisión que tomaste. Es, no sé, evitar una conversación, por ejemplo. Es volver una y otra vez al momento que ya no puede ser cambiado porque ya pasó. Es igual también, diría, acabo de decir 4 palabras y no he dicho nada, pero bueno, es convivir con la posibilidad de que la persona que fuimos hizo algo que la persona que somos hoy en día no haría ni de lejos. Y por eso, igual, desde mi punto de vista, la literatura resulta tan poderosa cuando habla de la culpa, porque puede hacer algo que la filosofía no siempre puede hacer, y es que durante unas horas, como siempre, darnos la conciencia de alguien que no consigue escapar de sí mismo. Pero es que entonces aparece otra pregunta. ¿Es la intención lo que determina nuestra culpa? Porque es que imagínate que intentas ayudar a alguien y terminas haciéndole daño. Esas cosas pasan. Eso pasa. No querías hacerlo, no era tu intención era buena, pero acabaste haciendo daño. Acabaste haciendo algo malo. Entonces, ¿eres culpable de eso, de esa cosa mala que ocurrió si no tenías mala intención? ¿No? La intención es lo que cuenta, no sé. Ah, pues aquí hay una obra, otra obra más, de literatura que se llama La Puerta. La Puerta fue escrita por Magda Szabó, que es una escritora húngara. Y esta novela está llena de decisiones que están tomadas con la convicción de que están haciendo lo correcto, de que están evitando algo malo, pero las consecuencias no se habían previsto completamente. Es decir, se está haciendo algo con buena intención, pero las consecuencias no son tan buenas. Y aquí aparece una verdad que es un poquito incómoda, y es que nuestras buenas intenciones no siempre nos protegen de las responsabilidades. Es decir, podemos hacer el bien y equivocarnos, como vengo diciendo, podemos proteger a alguien y acabar dañándolo, podemos tomar una decisión que en ese momento parecía correcta y luego descubrir años después que tuvo consecuencias que nosotros nunca hubiéramos imaginado cuando tomamos esa decisión. Entonces, la pregunta que me surge aquí en la testa es que si yo quería hacer algo bueno y terminé haciendo daño, ¿quería realmente hacer daño? ¿O
¿Qué hago ahora con el daño que yo causé? Y aquí entra nuestra quinta mención, una señora que ya mencionamos aquí, Hannah Arendt. Hannah Arendt dijo muchas cosas, al igual que todos los personajes que mencionamos aquí, pero lo que me interesa ahora es que ella dijo que es distinto el sentirnos culpables y tener responsabilidad sobre ello a sentirnos culpables, sentir responsabilidad por algo que personalmente nosotros no hemos causado. Ejemplo extremista, que un país declare la guerra no significa que todos los ciudadanos de ese país quieran la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante a la hora de hablar, por ejemplo, de sociedades, de instituciones, de acontecimientos históricos, porque no heredamos necesariamente la culpa de quienes estuvieron antes que nosotros, pero sí que heredamos las consecuencias de las decisiones que tomaron esas personas que estuvieron antes. E igual también heredamos la responsabilidad de decidir qué hacemos con esas consecuencias. Porque la culpa tiene una costumbre, entre otras, que es que mira hacia atrás. Ay, me acabo de dar en la rodilla con el ordenador. Es que mira hacia atrás. Pero es que la responsabilidad mira hacia adelante. Entonces, aquí aparece una pregunta, como siempre. Bueno, aparecen varias, de hecho. Aparece la pregunta de ¿qué hago ahora con lo que hice? ¿Puedo arreglarlo? ¿Puedo evitar que vuelva a suceder? ¿Puedo reconocerlo? ¿Qué hago? Porque claro, igual el objetivo de la culpa no es solamente hacernos sufrir, porque si no, ya ves tú, ¿para qué queremos la culpa entonces? Bastante sufrimos ya en la vida. Igual el objetivo es evitar que nos volvamos indiferentes. ¿Me explico? Si la culpa únicamente tiene el objetivo de hacernos sufrir por algo que ya ocurrió, tiene una función bastante rara, porque el hecho de que nosotros suframos ahora por algo que ya pasó no va a cambiar lo que ya ocurrió. Sentirnos culpables durante 10 años por algo que pasó no deshace esa decisión que tomamos hace 10 años. No devuelve la palabra que dijimos, no retira el daño que hicimos. Entonces, ¿para qué sirve la culpa? Pues eso, sirve no para cambiar el pasado, porque eso es imposible, sino para cambiar nuestra relación con él. Nos obliga a ver que sí, que algo pasó, que puede ser bueno o malo, que nosotros podemos tener la culpa o no, ser culpables o no, que esa cosa tuvo consecuencias y que ahora nosotros tenemos que decidir qué hacemos con ese conocimiento, como dije antes, qué hacemos con esas consecuencias. Por eso digo que el antónimo de la culpa, es decir, lo contrario de la culpa, no es la inocencia, es la indiferencia. Porque una persona completamente indiferente ante el daño que hizo no va a necesitar justificarse, no necesita arreglar nada, simplemente continúa y sigue con su vida tan feliz. Pero la culpa tiene otra costumbre y es conservar. Conserva la conciencia de que nuestras acciones tienen peso, de que nuestras acciones tienen consecuencias. Pero también hay un límite. ¿Tú viste cómo hilo cosas? Pues así todo el día, pensar es agotador. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Tiene un límite, como digo, porque la culpa sí vale. Una cosa es que nos haga reconocer el daño que hicimos y otra muy distinta es convertir ese reconocimiento en una condena permanente, como, no sé, venimos diciendo todo el rato que la culpa es decir, vale, he hecho algo mal y eso puede ayudarnos, ¿no? Puede ayudarnos a mejorar. Pero es que si termina diciéndonos que por haber hecho aquellos ya no mereces ser perdonado, entonces igual ya no estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de castigo, de que quizás, no sé, sea esa es una de las grandes paradojas de la culpa, si te paras a pensar. Porque
puede ser necesaria para reconocer el daño y para repararlo. Puede decirnos que, no sé, que a partir de ahora tenemos que actuar distinto a cómo actuamos, pero es que también puede convencernos de que ya no podemos ser distintos, de que ya, no sé, de que aquello que hicimos siempre va a ser malo y siempre va a quedarse en nosotros. Y aquí aparece el problema del perdón, otro tema muy interesante. Igual hago un vídeo sobre el perdón, es muy interesante. Pues eso, que aparece el perdón. Y el perdón, no solamente el perdón de los demás, sino el perdón a nosotros mismos, nuestro perdón. Porque perdonarnos no significa necesariamente decir, vale, no pasó nada, absuelto de pecado, tira para adelante. No, eso no significa eso. Tampoco significa borrar todas las consecuencias, tampoco significa convertir una mala decisión en buena. Igual significa algo mucho más difícil, pero a la vez mucho más honesto, y es reconocer que aquello que hicimos tuvo consecuencias sin permitir que eso que hicimos, que esa acción se convierta en todo lo que somos, es decir, sin dejar que nos defina. Esto me lleva a pensar que hay cosas que necesitamos recordar para no volver a ser las mismas personas que lo hicieron. Y la pregunta que me surge es la siguiente: ¿qué hago con la culpa que siento todavía? Porque igual algunas culpas, sí, vale, hay que arreglarlas, hay que compensarlas. Igual hay otras que hay que comprender simplemente, pero es que también hay otras que hay que abandonar. Pero es que igual hay otras que hay que aprender a llevarlas, que no nos van a abandonar, hay que aprender a llevarlas sin que nos destruyan, que esto es lo importante. Al final, igual, la culpa no es solamente el recuerdo de algo que hicimos ni una deuda, sino la prueba de que todavía existe una distancia entre la persona que fuimos y la persona que queremos ser. Si lo piensas un poco, nos ata al pasado, pero al mismo tiempo nos empuja hacia el futuro. Por eso igual deberíamos preguntarnos, o sea, no deberíamos preguntarnos únicamente cómo librarnos de la culpa, sino qué parte de ella merece quedarse con nosotros y cómo aprender a vivir con ella. Llegados a este punto en el que ya no doy más de mí, atención, pregunta, redoble de tambores. Un redoble de tambores un poco, no sé, raro, pero bueno. Y eso que es de día, porque hay veces que achaco las cosas de que ya no pienso a que es tarde, a que es de noche, pero no, hoy es de día. Hoy, ¿qué hora es? Son las 12:30 de la mañana ahora mismo. O sea que voy a ver. La pregunta es la siguiente. Me acerco, como siempre. Un momento que soy enana y no me da. Uy, el micro. Bueno. La pregunta. ¿Y si perdonarnos no fuera siempre liberarnos de la culpa, sino, como digo, decidir qué parte de ella estamos dispuestos a seguir llevando con nosotros? Hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo largo, soy inconsciente, perdón, es que me enrollo más con una persiana. Y nada, voy a decir una cosa, no sé si se nota, es este lado, no sé si se nota. ¿Es este lado? Sí, es que tengo efecto espejo en la pantalla, ¿vale? Si veis que tengo como un moratón, un hematoma por aquí, no es que me haya peleado con nadie, ¿vale? Es que hace unos días me sacaron la muela del juicio y estoy en plena recuperación, tengo puntos y demás, y hasta hace unos días no era capaz de vocalizar bien, entonces es por eso, ¿vale? No me pegué con nadie, soy una persona pacífica, aunque no lo parezca. De todas maneras, en postproducción ya me encargaré yo de hacer la corrección de color, no os preocupéis. Porque esto lleva mucho trabajo detrás, lleva muchas horas de... Bueno, muchas horas no, pero un par de ellas de edición sí que lleva. Entonces, bueno. Y pues nada, no hay mucho más que añadir. Tengo por allí, no sé si se ve, porque como digo yo en la pantalla ahora no lo veo, pero luego cuando lo edito sí lo veo.
publicidad encubierta de mi libro, del otro que se publicará en diciembre, más o menos, ya tengo fecha estimada. Todavía no, pues obviamente no lo tengo en físico, pero se publicará. No sé si se ve, en realidad. Puedo ir a por él. Voy a ir a por él. Un momento, tengo que coger toda la parafernalia del micro. Un segundito. Pero bueno. Paso estrella. Os lo recomiendo. Dejo como siempre la descripción. O sea, en la descripción dejo el enlace hacia él. También dejo el enlace a la página de Instagram de este canal. Y como diría mi abuelo, acabóse Barcelona. Uy, que me cargo el micro. Bueno, pues eso. Si os apetece, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.